El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Nadie construyó una casa para que se caiga. Ni ellos la pensaban que se iba a caer, ni nosotros creíamos que nos íbamos a quedar sin casa, que nos íbamos a quedar sin casa, que nos íbamos a quedar sin casa. Eran los ahorros de 15 años y el trabajo de toda la vida. Fue una lección para todos. Aunque diferentes medios agotaron el tema hasta el final y presentaron diferentes miradas del mismo, hoy en Infrarrojo retomamos estas historias para hablar de un tópico que para muchos es responsabilidad solo de políticos, el POT. Los organismos de control deben revisarlo bien, deben mirar qué cosas han fallado, en qué se falló, para que esto no vuelva a suceder. Este abrazo reconforta los ánimos a Lina Herrera, una docente y odontóloga propietaria del apartamento 1710 de la Torre 4. Es inevitable que el sentimiento de tristeza llegue cuando recuerda aquella noche cuando el edificio colapsó. Cuando se empezó a desplomar la torre, ella pensó que era un terremoto y no salió inmediatamente. Ella se asomó al balcón, abrió la ventana y se enteró que se estaba desplomando la torre porque la gente de Asensi, que era el edificio del frente, esa gente gritaba, pues impresionante. Siempre uno cree que en una negociación hay una actuación de buena fe. Empezamos en el 2006 en diciembre y pagamos hasta enero del 2009 el proyecto. Y en enero del 2009 nos lo entregaron solamente la parte externa. Nosotros compramos el coquito de Space, pero nosotros hicimos todo el diseño interno. Y nos pasamos en julio-agosto del 2009. Y ahí empezó lo que se llama el proyecto de vida, porque no es un edificio lo que uno compra, no es un apartamento, uno compra, es un proyecto de vida que se llama casa. El sector y el proyecto me interesaron porque tenían una inclinación para deportistas, tenía una piscina semiolímpica en la que se podía nadar de 3 o 4 carriles, pero muy poco profunda. A pesar de que algunos adquirieron su apartamento con mucho esfuerzo y motivados por lo que se les prometió, que aclaran todo se cumplió, en este momento reina la incertidumbre. Para muchas personas puede ser algo material, incluso todos los amigos, todos los familiares, todos los que te conocen, tus compañeros de trabajo, siempre te abrazan y te dicen lo más importante es que están vivos. Space fue diseñado por el prestigioso arquitecto conocido como Nano Forero, premio internacional por el mismo que, según los expertos, el diseño no tuvo que ver con la estructura lograda. Era el espacio de los sueños de muchos en un sector exclusivo. Ver que de la noche a la mañana tú pierdes lo que llamas casa, te deja frente a una impotencia gigante. Es cierto que el poblado es una zona inestable con edificaciones que podrían caer. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? ¿Se cumplió el pasado? ¿Cuáles son los retos del presente? Hoy en Infrarrojo, ¿usted se siente seguro en su casa? POT Medellín, se discute el futuro de la ciudad. Son miles de millones que hay detrás de todo esto, el pánico de la gente que se asusta creyendo que todo edificio se va a caer y no es así. La revisión del POT del 2006 nada tiene que ver con este edificio, ni con el desastre que ocurrió. Ni siquiera me atrevería a decir es un problema de suelos, ni es un problema de altura. Yo creo que es un problema más, al parecer, estructural, de diseño, de materiales. La ciudad recuerda con dolor grandes tragedias como la de Villatina hace 26 años, en donde en una zona de ladera murieron cerca de 500 personas como consecuencia de un deslizamiento.
Otro hecho más cercano nos lleva a la Comuna 13, sector El Socorro, en donde otro alud sepultó a 27 personas en 2008. Y en El Poblado, el deslizamiento en la urbanización Alto Verde ese mismo año acabó con la vida de 12 personas. Son los hechos que hoy se suman al mundo de especulaciones sobre las zonas de ladera de la ciudad, en especial en el sector El Poblado, en donde se han escuchado pronósticos de más edificios en riesgo como consecuencia de los suelos que no aguantan una construcción más. Lo vimos en Villatina en el 85, lo vimos en Santo Domingo en el 74 y también lo vimos en donde supuestamente pensamos que no podía pasar porque son barrios muy ricos, ¿cierto? Lo vimos en Alto Verde en el 2008, lo vimos en el Alto de las Palmas en el 2010. Yo creo que los problemas estructurales no son particulares del Poblado, sino de cualquier tipo de construcción cuando no se hace siguiendo las normas técnicas. La tragedia de Space está asociada a un problema que todavía estamos explorando y que tiene que ver con la construcción, con las estructuras, con qué pasó en ese edificio. Yo no diría que el POT es el responsable de la tragedia de Space. En absoluto, la irresponsabilidad de algunos constructores puede trasladarse a la normatividad y a la revisión del plan de ordenamiento territorial. No tenemos un código de construcción en laderas y el 85% de las construcciones importantes de la ciudad están hechas en laderas. ¿Cómo es posible que vayan a meter 300, 400 apartamentos nuevos en una lomita que no tiene sino una calle, que no tiene servicios públicos? Ha sido mal enfocado pensando de que se debe a la inestabilidad del terreno del Poblado. Sin ánimo de generar pánico, ni mucho menos, porque pues la situación en este momento es muy delicada en Medellín. Sí es claro que muchas de estas laderas no deberían estar recibiendo estos edificios. Se dijo es que el sector privado hace lo que le da la gana, construye donde quiere. No hay nada más mentiroso que esa afirmación. El sector privado no hace la norma. El sector privado, si un privado, un constructor va a desarrollar un proyecto y le ofrecen un predio o lo compra o está en esa negociación, lo primero que hace es preguntar ¿qué me permite hacer aquí la norma? Si no cumple, no debe ser aprobado por un curador. No vamos a hacer, digamos, como un amarillismo con lo que nos pasó ahora con lo del Space, pero sabemos perfectamente que allí es casi que una campana que nos está diciendo, hey, miren que aquí sí estamos realmente cometiendo errores. Que de esto todos aprendamos, la ciudadanía, las familias, el gobierno, el país entero, de que tenemos que ser un poquito más rígidos en las evaluaciones de muchas de las cosas que adquirimos y de muchas de las cosas que dejan construir y que dejan hacer, porque es que ahí están plasmados no solamente los ahorros de toda una vida de las familias, sino que están plasmados los sueños de las familias y los proyectos de vida de unas familias. No se vayan de mi canal porque después de comerciales, la responsabilidad de los curadores en la planeación actual de la ciudad. Así se publicitan algunos proyectos de vivienda para la ciudad, un sector que para el 2013 estaba viviendo el denominado boom de la construcción. Uno de los grandes, digamos, banderas de muchos gobiernos, y eso estamos hablando desde el primer gobierno de Pastrana con las 4 estrategias de desarrollo, estamos hablando de los años 70, hasta últimamente, o sea, desde el gobierno de Uribe, este gobierno también cuando lo toma como la locomotora del desarrollo. Conseguir una casa yo creo que es el sueño de todas las personas, independiente de la parte económica, de los estratos, de todo. Es que conseguir una casa es tener seguridad. Autoridades en Medellín, para aquello de ejercer el control y ante el crecimiento desmedido de las edificaciones, en 2004 trataron de imponer que la administración debía dar el visto bueno de la obra para poder conectarle servicios públicos básicos. Sin embargo, una decisión presidencial acabó con el requisito que impidió hacer seguimientos. Todos lo saben, muchos constructores abogaban porque había que permitir el desarrollo, el progreso, que la situación económica necesitaba que se permitiera la construcción. No existe capacidad institucional de una sociedad, de una institucionalidad del Estado que pueda controlar una ciudad cuando hay tanta voluntad de los ciudadanos por violar la ley. Ha faltado mucho control por parte de planeación, sobre todo en lo de la figura que se generó con todo lo de los curadores, que era una entidad privada que no pertenece a planeación y que dieron, digamos, muchas libertades en la construcción y que fue un delito grave que se cometió después de que se hizo la revisión ajuste en el año 2006. Porque inmediatamente se iba a firmar, aparecieron muchas licencias, casos como lo que vimos en El Poblado fueron
sujeto a ese nivel de las pruebas que se entregaron desde ese tiempo. Es de recordar que al parecer por dudas en la expedición de una cantidad de licencias en las denominadas falsas VIP, fue destituido el curador cuarto de la ciudad. Además, el curador segundo, envuelto en el escándalo Space, porque además de aprobar las licencias de construcción de las torres, tiene apartamento allí, fue señalado por las autoridades por no pasar el examen que le permitiría la reelección en su cargo. Se cuestiona la idoneidad de las figuras y sus intereses. Yo soy amigo de que las curadurías desaparezcan en el país y que vuelva ese mecanismo a las oficinas de planeación con mayor control y vigilancia. Nosotros no defendemos a los curadores, defendemos la figura de las curadurías como una especie de notarías que deben dar fe pública, como lo hemos dicho, de que lo que se somete a su consideración cumple con la ley. La figura de las curadurías hay que reformarlas. Las curadurías no hay que acabarlas, sino hay que convertirlas en unas altas oficinas de consulta donde estén los mejores ingenieros y que cuando se revise un plano lo sellen, lo firmen y avalen que está de acuerdo con la norma y respondan ellos, sean corresponsables. Los actores privados actúan por unas leyes del mercado, de oferta y demanda. El urbanizador o el constructor privado no tiene escrúpulos, ni le interesa que haya un atentado contra el bienestar ambiental de un territorio, ni le interesa que se destruyan bienes patrimoniales. Una buena parte del desarrollo informal de la ciudad, que calculamos en el 50% de la ciudad, no la hacen los constructores formales, la hacen en las noches, que están vaciando losas y vigas y columnas y fundaciones, están vaciando construcciones en altura de terrazas. Eso no lo hace el sector formal, lo hace el sector informal. La Administración Municipal de Medellín no tiene los dientes, por ejemplo, para hacer respetar ni la revisión del POT del 2006 y muchas otras normas que supuestamente limitan cómo nosotros nos soñamos esa ciudad. El no acatamiento del POT, soñado y aprobado por consenso, ha hecho, por ejemplo, del sector de Boston, en el centro de Medellín, una zona en constante transformación. Lo reconoce Jairo Maya mientras recorre el parque. Podemos ver aquí donde estamos parados hoy, el barrio Boston, cómo desapareció un testimonio histórico para la ciudad y su cultura, desaparece en medio de edificios y de apartamentos que provocan simplemente hacinamiento y una carga indiscriminada para el territorio. La tradición de vida en barrios se extingue y se reemplaza por estos apartamentos. Veo a Medellín en medio debatiéndose en medio de unos intereses particulares, unos acuerdos entre gremios y la institucionalidad sin pacto ciudadano. Lo mismo ocurre con el corregimiento de San Antonio de Prado, que comenzó a llenarse de edificios de la noche a la mañana, a pesar de su vocación rural. La gran amenaza o el gran problema que tienen estos territorios es que se están convirtiendo en zonas de expansión, de urbanizaciones, de urbanizadores y contratistas, constructores, y no están respetando, por un lado, la vocación que tienen los territorios para la ruralidad y la producción agropecuaria y como reserva forestal. Los constructores privados y la construcción pública creció a San Antonio de Prado, pero nunca pensó cuál iba a ser el tema de movilidad, el tema de recreación, el tema inclusive de transporte de basura hacia el Guacal. Ese tipo de cosas yo creo que es las que tienen que revisar el plan de ordenamiento territorial. El POT, tal como fue definido en el 99 y reajustado en el 2006, plantea una visión de ciudad que contempla una densificación de la ciudad adentro y una contención en las laderas. Indudablemente eso quedó claro en todos los esquemas del plan y observamos a través de una serie de información proveniente de muchas fuentes que ha ocurrido exactamente lo contrario. El POT del 2006 se quedó corto para poder controlar lo que se viene dando en Medellín, que es ir respetando un modelo de ciudad compacta. El plan de ordenamiento territorial se defiende como aquella estrategia que pudo contener un poco el auge de la construcción sin control, además que imaginó una Medellín que pocos siguieron. Lo que hicimos fue revisar el plan de ordenamiento y revisar implicó, yo creo que frenar muchísimo la construcción en algunos sectores
que yo creo que bajar las densidades con toda la discusión que eso pueda tener en sectores inclusive del poblado, me parece que fue importante en esta decisión. El POT que acaba de terminar queda en deuda con la ciudad y desde el componente técnico y desde el componente social, que nunca se tocó, como es acostumbrado cuando hay muchísimos intereses de por medio del sector constructor y de los gremios. El POT del año 2006 no fue un pacto, fue más una imposición o una visión de unas personas que tenían la facultad legal para hacerlo en ese momento, y fue con una visión muy restrictiva. Entonces poco se tuvo en cuenta las opiniones de los empresarios, del sector privado, de los inversionistas. Precisamente se cuestiona la falta de participación comunitaria en la actual discusión. Después de comerciales, el contrato adjudicado a la Universidad Nacional, que fue suspendido y no continuado de manera intempestiva, y el por qué el alcalde considera que el POT ha sido el rey de burlas. Los POTs, como lo he dicho, se han convertido en un rey de burlas, porque a través de licencias viejas se sigue construyendo con los viejos POTs en la vigencia de los nuevos POTs. Nada nos ganaríamos con hacer una discusión en el Consejo de la Ciudad con toda la ciudadanía para construir un POT con el que todos estemos de acuerdo y que resulte que siga siendo burlado por viejas licencias de construcción. Es la conclusión que ante este panorama presentó el alcalde de Medellín. Es una declaración que parece llena de impotencia ante los desafíos que plantea el Plan de Ordenamiento Territorial y su incumplimiento. Es que de verdad es un proyecto que debería interesarle a todos, no a unos cuantos. Evitar las burlas no es solamente con normas, es también con mucha conciencia ciudadana. Hacia la parte de arriba mira cómo crece la cosa, crece la ciudad. Es que la ciudad tú no la ordenas, la ciudad en sí se ordena. Siempre el suelo ha sido, digamos, un factor de interés privado muy fuerte y el Estado trata de regular eso bajo una perspectiva de lo público. Hay una alianza público-privada de legales e ilegales, no solamente en el sector de la política, sino también de la construcción. Hay un alto nivel de ilegalidad y de lavado de activos en la construcción que es evidente y que la gente acalla. Que la ciudadanía también se tiene que organizar, la ciudadanía también tiene que sistemáticamente imaginarse cuál es ese modelo de ciudad que quiere. El gremio de la construcción se reunió para plantear su propia propuesta de ciudad. Habla de una ciudad que debe ser construida hacia adentro, con unas densidades en las zonas planas, con un urbanismo de proximidades, con una ciudad que debe ser un modelo de ocupación hacia adentro y no hacia la periferia. Que la unidad de ordenamiento territorial básica y fundamental sea el barrio. La segunda unidad de ordenamiento territorial son los ejes naturales, o sea, las quebradas. Las quebradas hoy son fronteras, dividen barrios, no convierten ese espacio que es lineal, viene de los cerros y desemboca en el río como si fueran unidades realmente para encontrarnos. Hoy son para dividirnos. Pero la comunidad se siente excluida de la discusión. Hay muchas cosas que son cuestionables en el sentido de que si no es una participación vinculante, entonces la opinión y la expresión de la comunidad termina siendo una simple recomendación que puede que sea tenida en cuenta, puede que no. En 3 meses es muy difícil poder generar toda la acción. Si bien hay un nivel de participación de mucha gente que está desarrollando en ese caso, pues uno siempre quiere tener una estrategia participativa y pedagógica por ahí en 8 o 10 meses por lo menos para que pueda calar suficientemente entre toda la comunidad. Que posterior a que ya se han tomado las decisiones se comparte con el resto de la sociedad. Esa es una participación, digamos, absolutamente limitada. Hasta el momento el municipio ha desarrollado más un proceso de información. Se cuestiona que, por ejemplo, la Universidad Nacional haya sido contratada para el desarrollo de la estrategia pedagógica y participativa del Plan de Ordenamiento Territorial y que ese contrato no se continuara en su ejecución. Hubo un cambio en la decisión, digamos, del municipio, no sabemos a qué se debe porque nunca se nos informó como Universidad Nacional a qué se debía ese cambio, y un proyecto que estaba esperando después de la primera etapa hacerse ya la implementación se cambió en su metodología
No supimos mucho más allá qué pasó porque realmente la universidad no recibió pues respuesta a esta propuesta que hicimos. Lo que para ellos pone en duda el verdadero proceso de participación ciudadana en un plan que no solo regirá en el tema de la construcción en Medellín, sino en su sistema de transporte, por ejemplo, y en la planeación en general. No hay una explicación de fondo. Lo que ocurrió con la propuesta de la Universidad Nacional es que fue uno de los escenarios que consideramos para desarrollar el trabajo. Yo creo que nosotros no vamos a tener otra oportunidad más en Medellín. El plan, que se comenzará a discutir a principios del año entrante, tendrá vigencia por cerca de 12 años. De allí la importancia de que sea una construcción colectiva y que no obedezca a intereses particulares. Nosotros lo que sabemos es que cada plan de ordenamiento territorial no puede llegar a inventarse una ciudad nueva como si no fuera preexistente, por lo tanto hay muchos de los elementos del 2006 que en términos discursivos habría que continuar y en términos de propósitos. El modelo de ciudad correcto es un modelo de ciudad que sea diseñado para la gente. Un modelo de ciudad que sea, por ejemplo, caminable. Los desafíos y los retos para el POT es regular la construcción de acuerdo con, no solamente con la parte arquitectónica y el desarrollo urbanístico y ambiental, sino también con la estabilidad de los suelos, con el riesgo de construir en laderas y con el medio ambiente. Yo creo que el POT nos está llamando a un gran pacto social por Medellín, a todo el mundo, en donde las constructoras, en donde los gremios económicos, en donde las comunidades que estamos habitando la ladera y donde la administración nos sentemos y conversemos en una sola dirección. Y si usted es de los que siente temor en su vivienda después de la publicitada tragedia Space, o sencillamente es un ciudadano, este tema debería ser de su prioridad, porque se discute el futuro de toda una ciudad que se proyecta ante el mundo como la más innovadora y competitiva. Al fin y al cabo se insiste en que todos tenemos el sueño común de poseer vivienda propia, además un espacio público para la recreación, para el trabajo y para la vida. Con la caída de la torre y todo lo que se afectó y todas las familias que nos afectamos y todas las familias que perdieron seres queridos y todos los que están alrededor de Space, porque es que resulta que no solo somos Space, alrededor de Space hay demasiadas familias que están siendo afectadas. Creo que los sueños se van a aplazar. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.